Dice así: asimismo el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar se recoge de toda clase de peces, y una vez llena la sacan a la orilla. Y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y lo echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Y en el 51 dice, Jesús les hace esa pregunta a sus discípulos. Dice: ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron: sí, Señor. Pueden sentarse. Que lo mismo hoy nosotros podamos decir: sí, Señor. Vamos a ver esta parábola en 5 puntos, si Dios nos permite. Número 1, en su contexto histórico, literario, cultural. Número 2, en su contexto cristológico. Número 3, en su contexto escatológico. Número 4, lo que nosotros somos ahora en Cristo. Y número 5, vamos a hacer una aplicación a nuestra vida diaria. Amén. Y esto es, hermanos, la parábola número... ¿Qué número es? La parábola número 7. Que enseguida, pues, en el 52, Jesús da otro ejemplo de otra parábola, que después lo vamos a ver. ¿Por qué Jesús hablaba por parábolas? Ya sabemos que Jesús estaba comparando una cosa con otra cosa, ponerlo al lado. Y dice que sin parábolas Él no les hablaba. Era para que la gente entendía. Y todo tenía su propósito. Y Jesús hablaba las parábolas porque muchos estaban relacionados con esas parábolas. Y es por eso que nosotros vemos el libro de Mateo como número 1 en su contexto literario, histórico, cultural. Ya nosotros sabemos para quién fue escrito. Fue escrito principalmente para la audiencia judía. ¿Cuál era el propósito? El propósito fue de presentar a Jesús como el Mesías prometido y Rey de reyes y Señor de señores. Por eso él ya en el capítulo 13, Jesús enseña en cuanto al reino de los cielos, cómo es el reino de los cielos. Jesús revela una serie de enseñanzas en cuanto al misterio del reino. Es decir, cómo opera el reino de Dios en el mundo presente antes de su consumación final. Por eso la parábola de la red, que es una de las 7 parábolas, sirve como conclusión y advertencia escatológica. Entonces, en su contexto histórico, la pesca era una de las principales actividades económicas de la región de Galilea. Y cuanto más los discípulos de Jesús estaban relacionados. ¿Cuántos discípulos que eran pescadores que Jesús llamó? Algunos de ustedes lo saben, ¿no? ¿Verdad? Eran 4. Uno es Pedro, Simón, Juan, se me olvidó el otro. Andrés creo que era uno de los pescadores, pero eran 4 hombres de los discípulos que Jesús llamó.
Y cuando Jesús está relatando esta parábola, ellos estaban bien relacionados y tenían el pleno conocimiento que era lo que Jesús les estaba enseñando. Tanto como ahora usted que vimos este pequeño video, que no era lo que yo le quería enseñar, pero es similar. Entonces, cuando Jesús les habla esta parábola, ellos sabían exactamente. En otras palabras, lo que tú nos estás contando, nosotros sabemos que así es. Entonces los discípulos de Jesús estaban familiarizados con el uso de las redes de arrastre, redes grandísimas. En griego es sagene, que se lanzaba en el mar y recogía todo tipo de peces sin distinción. Una vez llena, la red era arrastrada a la orilla, como estaban haciendo estas personas donde vimos el video, donde los pescadores separaban los peces comestibles y los peces que no eran aptos para comer. Porque recuerda también en la ley, su contexto histórico, Dios había establecido leyes, qué era lo que se podía comer y qué era lo que no se podía comer. Según las leyes de pureza alimentarias en el judaísmo, usted lo puede leer en Levíticos 11, de 9 al 12. Esta práctica cotidiana servía como una poderosa ilustración del juicio final, lo que Jesús quería enseñar a sus discípulos. Lo que Jesús está dando una ilustración del juicio final, una ilustración poderosa. En el concepto del juicio final ha sido un tema profundamente explorado en la teología cristiana durante siglos. Y entonces se describe como el momento en que Jesús regresará para juzgar a los vivos y a los muertos. Y nosotros lo podemos ver en todo, hermanos, lo que es la palabra del Señor. Y no vamos a entrar mucho en lo que es escatología. Y les soy sincero y reconozco de algunos errores que voy a cometer. Porque recuerda que para hablar de escatología uno tiene que estar profundizado plenamente en cuanto a la escatología. Pero lo vamos a hablar en lo más sencillo, hermanos, y práctico, lo que Jesús estuvo enseñando aquí. Y si Dios nos permite, pues un día pues tal vez estaremos viendo lo que es escatología en la profundidad. Todo lo que Jesús está ofreciendo una visión, hermanos, en cuanto al reino de Dios y al final de los tiempos. Como número uno, Jesús está hablando de su segunda venida. Y de su segunda venida se menciona, hermanos, en varios libros, lo que es en el Antiguo Testamento, en particular Mateo, que nos ofrece una poderosa representación de este evento. Por ejemplo, Mateo 24. ¿Alguien me puede leer rápidamente en Mateo 24, 30 al 31? ¿Qué es lo que Jesús nos está hablando ahí? Mateo 24, 30 y 31. Rápidamente voy a pedir que me ayuden lectores que son prácticos. Amén. Dice, entonces aparecerá señal del Hijo del Hombre en los cielos, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo como con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Mire, lo que Jesús está revelando aquí es en cuanto a su regreso en su segunda venida. Entonces lo que está subrayando este pasaje es la majestad y el poder en el que Cristo regresará, que será un evento visible para toda la humanidad. Dos, que habrá un juicio de las naciones.
El juicio de las naciones es otro componente clave del juicio final. Y en este evento Jesús aparecerá a las personas como un pastor que separa las ovejas de los cabritos según sus acciones y según cómo hayan vivido. Mateo 25, 31 al 33, ¿qué dice? Dice así: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidos delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Usted puede seguir leyendo hasta el final. Entonces, lo que está enfatizando este pasaje es la justicia y la imparcialidad del juicio de Dios, basado en su amor y en las acciones de cada persona, según cómo haya vivido. Por eso, durante esta enseñanza, predicación, yo quiero que usted vaya examinando su vida. Por ejemplo, donde dice: apartará las ovejas los unos de los otros y de los cabritos. Pregunta: ¿seré yo una oveja o seré un cabrito? ¿Qué soy? Número 3, la resurrección y la vida eterna. El juicio final también está estrechamente vinculado con la resurrección y la promesa de vida eterna para los justos. En el Evangelio de Juan se describe como aquellos que han hecho el bien serán resucitados para vida eterna, y los que han hecho el mal serán resucitados para condenación eterna. Rápidamente, alguien me puede leer Juan 5, 28, 29. Amén. Usted no está hablando acerca de la resurrección. Si usted ve sus versículos anteriores, dice: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Escuchen. Por eso es menester que nosotros nos hacemos un examen de conciencia. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Cómo estoy viviendo mi vida cotidiana? Número 4. Nos habla también de una nueva Jerusalén. Finalmente, el libro de Apocalipsis ofrece una visión del destino final de los fieles. La nueva Jerusalén, esta ciudad celestial, es presentada como un lugar de paz y felicidad, donde usted lo puede ver en Apocalipsis 21, 1 al 4. Entonces, esta visión describe un futuro lleno de esperanza. Mire, escucha bien. Y lo que Jesús está refiriendo en la parábola no está dando una palabra de condenación, recuerde bien. Y yo me he dado cuenta, hermano, muchos predicadores siempre han usado versículos, hermano, para condenar y para condenar. Si no te arrepientes, vas al infierno. Está bien. Pero Jesús no está diciendo eso, mire, sino que Él como es, está aparentando y está dando, hermanos, mire. Lo que Él está ofreciendo en esta palabra, está ofreciendo un mensaje de esperanza. Que cómo es. Entonces, por ejemplo, vemos en Apocalipsis, es una imagen, hermano, rica y poderosa. Nos está ofreciendo un mensaje de esperanza. Y por eso vemos que esta nueva Jerusalén es presentada como un lugar de paz y felicidad eterna para los hijos de Dios. Entonces,
Los judíos y los discípulos entendían la pureza no solo un término físico, sino también espiritual. La separación de los peces buenos y malos reflejaban la idea de que Dios al final de los tiempos separará a los justos de los injustos. Jesús utiliza esta imagen para enseñar que aunque el reino de los cielos se extiende a todos los que son alcanzados por el mensaje del evangelio, pero al finalmente habrá una separación. Número 2, su contexto teológico. ¿Qué es lo que Jesús está enseñando? Entonces, teológicamente esta parábola revela la naturaleza del reino de los cielos, su carácter inclusivo en el mensaje y su carácter selectivo en el futuro. Y en esta parábola, casi en todos los predicadores, teólogos, escritores, no hay ninguna controversia. Casi no hay ninguna discusión. Donde lo que está representando aquí es la proclamación del evangelio que se extiende a toda la humanidad sin distinción de raza, clase o condición. Todos son invitados a entrar en el reino, pero la verdadera pertenencia se determina al final cuando Dios juzgará a cada uno, cuando Dios viene en su regreso. Igual que como la red es echada, mire, en el mar. Lo llaman la red arrasadora o red de arrastre. Que al echarlo, hermanos, va jalando todo lo que encuentra a su paso, mire, basura y todo eso. Y por eso ya al final, al estar en la orilla, ya los pescadores empiezan a escoger lo bueno y lo malo. Y sus discípulos estaban familiares, entendían bien. Entonces, el acto de separar los peces buenos de los malos simboliza un juicio divino, que Dios verdaderamente es justo. Los peces buenos representan a los justos, aquellos que han respondido con fe genuina al llamado del evangelio y han sido transformados por la gracia y el poder del evangelio. Los peces malos representan a los que, aunque fueron alcanzados por el mensaje, no dieron fruto de arrepentimiento ni obediencia. Por eso es necesario que hoy nosotros escudriñemos nuestra vida. ¿Qué cambios está haciendo el evangelio en mi vida? ¿Cómo lo estoy recibiendo? ¿Y cómo estoy respondiendo al mensaje? Porque déjame decirle, hay personas que llevan 30, 50 años dentro de un lugar como esto, pero aún no son salvos. Mire, no se ha visto esta transformación, no se ha visto esa regeneración dentro de ellos. ¿Por qué cree que gente a veces llega a la iglesia? Lo ve un tiempo, pero nomás que una hermana le dijo algo o lo vio de malo, mire, no, ahí en esa iglesia, ahí todos no lo saludan a uno. Mejor me voy para otra. Y así sucesivamente van de iglesia en iglesia. Entonces, ¿qué es lo que demuestra eso? Que muchos no dieron fruto de arrepentimiento ni obediencia. Entonces la parábola enseña que la coexistencia del bien y del mal. Y nosotros lo vimos con relación a la parábola del trigo y la cizaña. Que fueron creciendo juntos, no se distinguían. Pero al final de los tiempos, ¿qué pasó? El uno fue recogido y el otro fue recogido y todos fueron separados.
Entonces la parábola nos enseña que la existencia del bien y del mal dentro del ámbito visible del reino, la iglesia, el mundo, es temporal y que la justicia de Dios se manifestará plenamente al final de los tiempos. Entonces el papel de los ángeles como agente de juicio subraya la autoridad divina de la separación final. No corresponde a los hombres decir quién pertenece no al reino. Esta tarea pertenece exclusivamente a Dios. Por eso la teología de Mateo combina con la misericordia presente de Dios como su justicia futura, mostrando que el reino no solo ofrece salvación, sino también un juicio. Entonces, como número uno aquí en lo que es cristológico, número uno la parábola de la red. Mateo 13:47, esta parábola describe cómo el reino de los cielos es semejante a una red que recoge peces de todo tipo. Al final de los tiempos, los ángeles separan a los malvados de los justos, arrojándolos primero, dice, en el horno de fuego. Y como dijimos, esta parábola tiene relación también en la parábola del trigo y la cizaña, donde Jesús da la explicación en Mateo 13:36 al 43. Nosotros lo vimos algunas semanas atrás. También está ofreciendo un juicio final y una separación. Como hemos leído en Mateo 25:31. Pero si nosotros sigamos leyendo hasta el 46, donde Dios hará un juicio a todas las naciones y nos habla como el pastor separa las ovejas de los cabritos, que es una misma representación símil de lo que es los justos, que recibirán la vida eterna, mientras los cabritos, los malvados, serán condenados. Pero ¿cómo si Dios es amor? Claro, aquí Dios está demostrando su amor por medio de su justicia, por medio de su predicación, por medio del evangelio. Pero al final, como dice Apocalipsis 20:11 al 15, el juicio final, todos serán juzgados según sus obras, y los hombres y los nombres escritos en el libro de la vida, aquellos que no se encuentran en el libro serán, dice, lanzados al lago de fuego. Por eso es menester nosotros ser conscientes si verdaderamente hemos hecho una profesión de fe, si hemos recibido a Jesús como nuestro Señor y Salvador de nuestra vida. Pero también nos ofrecen un tema de justicia y de misericordia. Que Dios hoy en día está ofreciendo su amor, su misericordia para todo aquel que lo quiere recibir. En Romanos 2:6 al 8, Dios dice que recompensará a cada uno según sus obras. Aquellos que perseveren en hacer el bien recibirán gloria y honor y paz, mientras que los que hacen el mal enfrentarán la ira de Dios. Por ejemplo, leemos 2 de Pedro 3:9. ¿Qué dice 2 de Pedro 3:9? Y le digo, hermanos, hay muchos textos que contextualizar, pero por causa del tiempo. 2 de Pedro 3:9, ¿alguien me puede leer rápidamente? Amén. Mire lo que Jesús está demostrando ahí, su misericordia. Aunque el juicio es seguro, Dios es paciente, dice que no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero lamentablemente, hermanos, muchos no quieren. Esto incluye también el reino de Dios y la salvación. Dios envió a su Hijo para salvar a aquellos que lo reciben como Señor y Salvador de su vida. Juan 3:16 al 17.
Y hay algo que, hermanos, estudiando esta parábola, mire, si nosotros leemos Juan 3:16, mire, un versículo, un capítulo muy conocido y muy aprendido de memoria, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y lo recitamos, hermanos, bien bonito. Mire, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para todo, mire, aquí está la palabra, mire, para todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino que para que el mundo sea salvo por Él. Pero ahora, ¿qué dice? El que cree en Él no es condenado, pero el que rehúsa creer ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del Hijo de Dios. Mire. Ahora ahí nos sigue diciendo cuál es la razón. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que a la luz, porque sus obras eran malas. Entonces, Dios en su amor, en su misericordia, está ofreciendo salvación al hombre. Pero el hombre es el que tiene que creer y recibir esa salvación. Entonces Dios envió a su Hijo para salvar al mundo, no para condenar al mundo. La fe en Cristo es el camino para evitar el juicio y recibir la vida eterna. Y hoy en día, Cristo Jesús nos ofrece esa salvación. Pero las consecuencias de rechazar esa salvación no quede otra cosa, sino que enfrentar el juicio eterno. Por ejemplo, que dice Juan 3:36. ¿Alguien me lo puede leer? Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre de él. ¿Qué es lo que verdaderamente el hombre busca? Y nos dice que al final de la separación, dice que los hombres, dice, será el lloro y el crujir de dientes. Y ese lloro y crujir de dientes no va a ser de arrepentimiento, sino que, hermanos, de odio, de coraje contra Jesús. Mírese, es igual cuando una persona se enoja y remacha los dientes. ¡Uy! Y vas a ver, y mire, y se remachan los dientes de coraje. Así será ese día. Entonces por ejemplo, en Efesios 2:8, la salvación es un regalo de Dios recibido por la gracia a través de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces estos textos que nos están proporcionando un marco más amplio para entender la enseñanza de Jesús de Mateo 13, 47, 58. Enfatizando la certeza del juicio, la necesidad de la justicia y la oportunidad de salvación a través de la fe, que es por medio de Jesucristo. Amén. Ahora, número 3, en su contexto escatológico. Desde la perspectiva escatológica, la parábola apunta directamente al juicio final, en los versículos 49 y 50. Descrito como el juicio final de los siglos. En ese momento culminará la historia. Dios pondrá fin a la mezcla de los justos y injustos que caracteriza la era presente. La imagen del horno de fuego y del lloro de crujir de dientes es una representación simbólica del castigo eterno y una separación definitiva de la presencia de Dios.
No habrá más oportunidad. No habrá ningún purgatorio que le puede salvar a usted. Y porque se haga las 90 rezos, los 1000 rezos, lo que sea, lo que usted quiere ser después de muerto, olvídese. Por eso, hoy es el día de salvación, hoy es el día aceptable. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, como el pueblo de Israel que endurecieron, hermanos, en el desierto. Mire. Entonces apunta directamente al juicio final descrito como el fin de los siglos, donde será el lloro y el crujir de dientes. Jesús enseña que el reino de los cielos tiene una dimensión presente y una futura. En el presente el reino de Dios se manifiesta espiritualmente en la vida de los creyentes y en la expansión del evangelio. Sin embargo, su plenitud se revela y se revelará en el futuro, cuando Cristo regrese y establecerá su reino eterno. La parábola, por tanto, tiene un propósito doble: consolar. Escuche bien, mire el propósito que Jesús estaba queriendo enseñar. Dice, consolar a los justos con la promesa de bendición. Y lo que Jesús, escuche bien, mis amados hermanos, Jesús no está condenando aquí, Jesús está advirtiendo. Y aquí podríamos aplicar, como dice un dicho popular, guerra avisada no mata soldado. Así es, ¿verdad? A ver, ¿sabes eso, Felipe, que tú viste? Guerra avisada no mata soldado. Jesús en la parábola está proporcionando, mire, un doble propósito. Uno es consolar a los justos en la promesa de vindicación, y dos, advertir a los impíos sobre la realidad del juicio venidero. Que es una realidad, no es un cuento, es una mentira. Vaya usted con sus cuentos, hay hambre. Si Dios es amor, no es eso. Pero también el mensaje escatológico de esta parábola también enfatiza la paciencia divina de Dios. Dios permite que el bien y el mal coexisten en un tiempo, dando oportunidad al arrepentimiento. Pero llegará el día en que esa paciencia se agotará y la justicia perfecta de Dios se manifestará sin demora. No diga, ay, que tengo tiempo después. Entonces lo que nos ofrece esta parte escatológica es una parte fundamental, hermano, para nuestra vida. Y eso, la parte fundamental es que se centra en los eventos finales de la historia del mundo. El destino último de ser humano, según las Escrituras, el reino de Dios y el juicio final son temas centrales en este tiempo. Por ejemplo, el reino de Dios presente. Ya sabemos que el reino de Dios es el gobierno de Dios en nuestra vida. Y hay otro tema, hermanos, que si Dios nos permite lo vamos a ver, lo que verdaderamente es el reino de Dios, cómo hoy en día estamos viviendo en el reino de Dios. Por eso muchos dicen el ya, no el ahora, pero no el ya. Donde Cristo es el Rey, está gobernando en nuestras vidas. El reino de Dios presente, en el concepto del reino de Dios ya presente, se refiere a la manifestación del reino de Dios en la vida actual de los creyentes, donde Jesús está gobernando como Rey y Señor soberano en nuestras vidas. Por eso usted tiene que ver si su vida está siendo gobernada por el Señor Jesucristo o está siendo gobernada todavía por su yo.
Y en este aspecto, en Lucas 17, 20 al 21, Jesús declara que el reino de Dios no viene con advertencias ni dirá, miren, aquí está o ahí está, porque miren, el reino de Dios está entre ustedes. Miren. Él está gobernando nuestras vidas. Él es el Rey soberano, Él es el Rey supremo. Y por eso nosotros le debemos toda obediencia, toda honra a Él. Por ejemplo, en Mateo 28, 12, leemos lo que dice Mateo 12, 28. Por eso a Jesús lo tildaron como tenía demonios y que echaba demonios por medio de Belcebú. Pero ¿qué dice Mateo 12, 28? Dice, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Todo lo que Jesús estaba afirmando en este acto de expulsión de demonios era que el reino de Dios había llegado a ellos. Que ya Él había comenzado a reinar, que Él ya había comenzado a gobernar. Pero también el reino de Dios futuro. El reino de Dios en su dimensión futura se refiere a una culminación de la historia cuando Dios establecerá su reino de manera plena y visible por toda la eternidad. Por eso Apocalipsis 21, 1 al 4 describe una nueva creación donde Dios mismo estará con ellos como su Dios y enjugaráse toda lágrima de los ojos y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto ni clamor, porque Él vivirá y reinará para siempre. En 1 Corintios 15, 24, Pablo explica que después vendrá el fin cuando Él entregue el reino de Dios a su Padre después de haber destruido todo dominio y autoridad y poder, porque Él debe de reinar hasta que haya puesto, dice, a todos sus enemigos debajo de sus pies. El juicio final de los justos. Al final, para los justos es un momento de recompensa y entrada a la vida eterna en la presencia de Dios. Por eso en Mateo 25, 34 Jesús describe el juicio final donde dirán a los justos, vengan benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Y en Romanos 2, 6 al 7 Pablo describe que Él pagará a cada uno conforme a sus obras, a los que perseverando en el bien buscan gloria y honra, inmortalidad y vida eterna. Para los justos. Ahora, para el juicio final, para los impíos. La palabra del Señor, y en esta parábola misma nosotros podemos ver que también habrá un juicio final y un castigo reservado para aquellos que rechazan el mensaje del Evangelio. Habrá un juicio final también para aquellos que profesaron vivir una apariencia, o que estuvieron dentro de una congregación como usted y hoy estamos aquí, pero nunca hubo frutos de arrepentimiento en sus vidas, y esos al final serán separados y echados al horno de fuego, como dice la parábola, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Por eso, en Mateo 25, 41, el mismo pasaje sobre el juicio final, Jesús dice, y los impíos apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Y dice que muchos en aquel día vendrán, Señor, Señor, si en tu nombre hicimos esto, Señor, si yo cantaba, yo predicaba, yo oraba, y yo hacía esto, y mire, hacía muchas cosas. Pero el Señor dirá, nunca os conocí. Y también Apocalipsis
20:15 nos ofrece también una descripción del juicio final en el gran trono blanco, donde cualquiera que no se halló escrito su nombre en el libro de la vida, dice que fue lanzado al lago de fuego. Entonces, ¿qué nos ofrece en este pasaje? Nos están ofreciendo una invitación, nos están ofreciendo una visión integral de cómo la palabra del Señor aborda lo que es la escatología con relación al reino de Dios y al juicio venidero. Pero sobre todo también nos ofrece una visión de esperanza y advertencia a la humanidad, lo que verdaderamente usted hoy está recibiendo. Jesús le está advirtiendo para que si usted no está bien o no se encuentra bien, si está viviendo una vida doble, una apariencia, que hoy usted puede arreglar su vida y ponerse a cuenta con Dios. Eso es lo que la palabra del Señor nos está ofreciendo en esta mañana. Déjame decirle, nadie le está condenando en esta mañana, sino que Dios nos está advirtiendo y nos está ofreciendo esperanza por medio de su palabra. Por esa decisión no lo tomo yo, sino que usted tiene que ver su vida y escudriñar su vida. Y por eso me gusta del tratado que sacó Luis Palau en cuanto a la evangelización. Y dice, ¿dónde pasarás la eternidad? No sé si algunos de ustedes han leído el mensaje de Jonathan Edwards. Él escribe también en un libro, dice, pecadores en las manos de un Dios airado. Y dice que esa predicación dice que cambió a Estados Unidos. Dice que cuando la gente escuchaba ese mensaje, pecadores en las manos de un Dios airado, dice que la gente se agarraba tras las bancas, las sillas, y algunos dice que tapaban sus oídos y decían, por favor, ya no prediques más. Porque la gente estaba siendo confrontada con su pecado y su realidad, cómo estaban viviendo. Y él usa, hermanos, que cuando Dios está airado, es como las personas que están en un resbaladero, que no saben en qué momentos van a caer, porque Dios los tiene sostenido, y cuando Dios los suelte, ¿quién podrá, dice, sostenerlos de mi mano? Yo no sé, yo sé que los que están aquí no tienen mucha idea, pero yo tengo la idea porque caminé allá en nuestro país donde hay muchos resbaladizos, lodo, mira, donde usted no puede pararse, mire, que simplemente se tiene que agarrar tras los bordes, tras de algo para no caerse. No sé si se dieron cuenta ahora que hizo mucho frío, aquí mire, se congeló, se hizo una pista de hielo, usted no se podía parar por nada, y mire, yo me di mi somatón ahí en la puerta. ¿Y quién nos puede sostener? Y simplemente dice que estamos sostenidos por la mano de Dios, pero cuando Dios quite su mano, ¿quién podrá sostenerse? Y la gente dice que se agarraron y decían, por favor, ya no hables más. Si usted es consciente de su situación, de su realidad, cómo está viviendo su vida, usted también puede decir verdaderamente, Señor, gracias por esa palabra y gracias por el mensaje de esperanza. Tengo oportunidad hoy porque no sabemos. Porque dice que nadie es dueño de su vida. No podemos, hermanos, decir si haremos esto o haremos aquello. Porque nadie es dueño de su vida. Nadie sabe qué es lo que nos trae el día de mañana. Entonces, una vez más, lo que nos están ofreciendo estos pasajes en los escatológicos es un mensaje de esperanza, pero al mismo tiempo nos están advirtiendo qué es lo que pasará al final con aquellos que rechazan el mensaje o con aquellos que profesaron una vida cristiana, pero nunca hubo evidencia del nuevo renacimiento, de la regeneración en sus vidas. Entonces, lo que nos hace ahora, hermano, es una urgencia de arrepentimiento. La parábola invita a la reflexión sobre la vida y la necesidad de estar preparado para ese día. Y aún para los incrédulos, para aquellos que no han creído, nos está advirtiendo para el juicio final. Entonces esto verdaderamente nos subraya la importancia del arrepentimiento y de la fe
depositada en Cristo Jesús. Y de nosotros los que estamos aquí, nos hace una invitación de escudriñar nuestra vida para evaluar nuestra vida, cómo estamos viviendo o cómo hemos recibido el Evangelio. Ofrece una esperanza para los justos. Ofrece consuelo y esperanza a quienes son fieles, asegurándoles que su recompensa será grande en el reino de los cielos. Entonces Mateo 13, 47, 50 es una enseñanza poderosa que nos llama, hermanos, a la reflexión sobre nuestra vida espiritual. Cada persona tiene que evaluar su vida. Número 4, los que estamos en Cristo y en el nuevo pacto. Para los creyentes en Cristo, esta parábola tiene un gran significado y profundo dentro del marco, hermanos, lo que es el nuevo pacto o lo que es en Cristo Jesús. En Cristo los redimidos son los peces buenos, no por sus obras, sino por la gracia de Dios manifestada en la cruz. Por eso, en el nuevo pacto, hermanos, Cristo selló nuestra redención. Y eso fue logrado a través de su muerte y sacrificio y resurrección de Cristo Jesús. Y esa muerte de Cristo Jesús en la cruz del Calvario nos ha garantizado el perdón de nuestros pecados. Y también ese sacrificio y esa resurrección trae una transformación a nuestro corazón por medio del Espíritu Santo. Pero también, más sin embargo, la parábola nos llama a una autoevaluación y a la perseverancia. No basta haber sido alcanzado por la red del Evangelio. Es necesario vivir conforme a la nueva naturaleza en Cristo, donde se puede evidenciar una fe genuina, una fe verdadera, donde se evidencia una vida de obediencia, de santidad y amor. Los creyentes son llamados a reflejar el carácter de Cristo en sus vidas. Son llamados a reflejar una conducta diaria, dar un testimonio visible de la justicia, del amor, de la misericordia de Dios. Entonces, hermanos, en Cristo los hijos de Dios viven con la esperanza del regreso de Cristo, sabiendo que nuestra salvación está asegurada, pero también conscientes de la responsabilidad de vivir una vida que le honra, que le agrada a Él. Por tanto, una vez más, esta parábola, hermanos, no infunde miedo o temor en nuestras vidas, sino reverencia y compromiso con la vida del reino de Dios, que es a través, por medio de Jesucristo y por medio de su Evangelio. Entonces, hermanos, a través de la muerte y resurrección de Jesucristo, es un tema central en la vida cristiana. Entonces, la obra de Cristo nos garantiza el perdón de los pecados y la transformación de corazón. ¿Y qué es lo que hace? Número 1, el perdón de los pecados. Por ejemplo, si nosotros vemos en Hebreos 9, 14 al 15, rápidamente alguien me puede leer Hebreos 9, 14 y Mateo 28, 26, 28, ¿qué nos dice? Alguien que me busca Mateo 26, 28. Amén. Mire, ¿qué es lo que nos está ofreciendo este pasaje? Destaca cómo la sangre de Cristo purifica nuestras conciencias de obras muertas, para que podamos servir al Dios vivo. Entonces nos presenta a Jesús como el mediador de un nuevo pacto que libera a los llamados para recibir la herencia eterna prometida y haber tenido lugar en una redención de las transgresiones cometidas. Pero eso es solo a través de la obra de Jesucristo, no porque yo lo merezco.
¿Qué dice Mateo 26, 28? ¿Alguien? Hermano, por favor, ¿estamos aquí o estoy solo? Y porque esta es mi sangre del nuevo pacto que es derramado por muchos para el perdón de los pecados. ¿Qué es lo que nos está ofreciendo? Aquí está subrayando el papel crucial de la sangre de Cristo. Que por medio de esa sangre hemos sido limpiados y perdonados de todos nuestros pecados. Pero eso se recibe es a través de la fe depositada en la obra redentora de Cristo Jesús. Por eso el hombre pecador, el hombre tiene que depositar su fe en Cristo Jesús como el único salvador de su vida. Y a través de ahí empezar a vivir lo que es la nueva vida en Cristo. Ya no vamos a obrar, hermanos, por ganar nuestra salvación, ya no, sino que ahora vamos a empezar a vivir lo que es el discipulado. El discipulado sí conlleva un sacrificio o una vida diaria, día a día, vivir para Él. 2, también es una transformación de corazón. Ezequiel 36, 26, 27. Es un pasaje que profetiza el nuevo pacto. Dios promete dar un nuevo corazón y poner un nuevo espíritu en las personas. Su espíritu hace que sigan sus decretos y cumplan sus leyes. No podemos, hermanos, vivir una vida en santidad o no podemos agradar a Dios sin haber tenido un cambio, sin haber regenerado. Mire, sin la regeneración, aprende bien esto, sin la regeneración o sin el nuevo nacimiento, una persona no puede recibir vida. Lo que vamos a hacer simplemente estar maquillando y estar poniéndolo ahí, mire, cambiando a un muerto. Usted sabe cómo lo mandan a los muertos, bien cambiado, con saco, con tacuche, bien maquillado. Una persona sin haber experimentado el nuevo nacimiento, simplemente lo que se va a estar haciendo es maquillando y tratando de poner una ropa exterior. Y nunca podrá haber un cambio, una transformación. Porque cree a veces personas, hermano, que no se les puede decir nada. Usted les dice algo y ya le salieron con 3, 4, 5 palabras y ya le dijeron, no, aquí me voy. No, a mí nadie, mire. Uno puede ser que está viviendo todavía en su vieja naturaleza o puede ser que no ha sido regenerado. Y mire, de veras, hermanos, cuando la vida de uno es regenerada, se manifiesta el poder del Espíritu Santo en nuestra vida y se puede ver los frutos. Entonces hay una transformación de corazón. En Jeremías 31, 33, leemos que dice Jeremías 31, 33 al 34 rápidamente, por favor, ayúdenme, hermanos. Y alguien me puede leer 2 Corintios 3, 3. Alguien que tenga ahí 2 Corintios 3, 3. Amén. Y sigue diciendo que nadie puede decir que conoces a Dios, sino que hasta el más pequeño conocerá. Entonces lo que Dios está hablando aquí por medio de Jeremías es que Dios declarará que el nuevo pacto implicará escribir su ley en el corazón de su pueblo. Y esto trae un cambio interno que significa que todos conocerán a Dios, desde el más pequeño hasta el más grande, y sus pecados serán perdonados. 2 Corintios 3, 3, ¿qué dice?
Amén. Mire, lo que Pablo está dando a entender es una transformación interna a través del Espíritu Santo. ¿Cuándo se tiene que evidenciar eso? Cuando yo he experimentado el nuevo nacimiento. Hermano, si usted todavía tiene una conducta pecaminosa, una conducta, hermano, que no trae ningún cambio, en esta mañana yo le invito